Queremos decirle que desde el Ateneo, siguiendo la línea trazada durante el presente año, queremos dar visibilidad a nuestros paisanos y paisanas que de alguna forma están destacando en el mundo de las artes o en el mundo de la ciencia. Hace pocas semanas, como recordarán muchos de ustedes, tuvimos la presencia de nuestro paisano Juan Carlos Lázaro, que recientemente ha sido nombrado catedrático de la Real Academia de las Artes de San Telmo, en Málaga, y hoy queremos hacer lo propio con Selene Díaz Amor, esta joven fresnense que está destacando en el ámbito de la ciencia. Bienvenido a tu casa, Selene. Mi compañero Emiliano se encargará a continuación de hacerles una breve semblanza sobre ella. Como es habitual, al finalizar la charla abriremos un coloquio para que quien quiera hacer alguna pregunta, participar, lo pueda hacer. Así que, Emiliano, lo que tú quieras. Vale, gracias. Bueno, antes de empezar lo que ya tengo aquí escrito, me congratulo porque hay muchas mujeres y más debería de haber. Y digo esto porque afortunadamente entre que no podemos tener el orgullo y presumir de que tenemos mujeres que brillan en el horizonte de las bellas artes. No voy a dar nombre porque así no quedo a nadie fuera de esta reflexión. Digo en las bellas artes, en el teatro, en el cine, en la televisión, en la música, también en la vida empresarial, y ahora se une en la ciencia y en la investigación biológica. Bienvenida, Selene. Bien, queridos amigos, queridas amigas, buenas noches a los socios y socias del Ateneo, al público en general. Bienvenida, Selene, buenas noches, y como ha dicho Andrés, bienvenida a tu casa. Sin ciencia no hay futuro. Contestaba Selene a pregunta de nuestro paisano y amigo Alberto Márquez, él también científico, aunque en las ciencias sociales, en entrevista para el diario Hoy, que celebró el 12 de mayo del 2020. Una pregunta más adelante, Selene respondía: yo creo que al final la ciencia es un servicio a la sociedad y hay que apoyar la investigación. Partiendo de estas afirmaciones, se nos ocurre, según hemos leído en alguna publicación reproducida, unas afirmaciones de la Real Academia de Ciencias Exactas de España que dice que un universitario español debe esperar hasta cumplir los 40 años para empezar a formar su grupo de trabajo propio. Reconocemos la realidad de esta afirmación, pero ante ella nos planteamos la pregunta: ¿tiene esto que ver con la llamada fuga de cerebros o fuga de talentos? Es decir, la pérdida de personas altamente cualificadas que deciden emigrar. Todo ello parece ser como resultado de la creciente competencia por el talento que se da con mayor frecuencia en aquellas regiones donde hay pocos o nulos incentivos para estos trabajadores altamente cualificados. De ahí que cada vez el talento joven, al alcanzar una cierta edad, decide renunciar e ir en busca de nuevas oportunidades. España, desgraciadamente, está entre los países con mayor flujo de migrantes hacia otros países que ofrecen mayores posibilidades de desarrollo profesional, de estabilidad laboral y, por qué no decirlo, de mejora considerable en sus salarios. Aunque el reembolso salarial más alto no es el único factor para tomar esta decisión a nuestro juicio, el entorno de trabajo, un nuevo estilo de vida que le permite conocer nuevas culturas y experiencias diferentes, los modelos de equipo y mejores instalaciones juegan un papel vital. No es el caso de nuestra joven científica, que como ella misma confiesa en su propio currículum, me encuentro inmersa en la búsqueda de financiación mediante el concurso en diversas convocatorias competitivas a nivel nacional para la continuación de los proyectos de investigación iniciados durante mi estancia en los
durante mi etapa formativa. Nosotros decimos que Selene, de momento, no piensa abandonar. Que así sea, Selene. Selene nace en Fregenar en un determinado año de la década de los 90 y, como ella misma manifiesta, desde muy pequeña fue una niña muy curiosa a la que le encantaba preguntarse cómo viven los seres vivos. Por esta razón, continúa, decidí estudiar el grado de biología. Así comienza sus estudios de biología en la Universidad de Extremadura y descubre que lo que más le llama la atención dentro de la biología es la investigación científica. A lo largo del curso 2014-2015 realiza un máster en la especialidad de biotecnología y trabaja como estudiante en práctica en el grupo de investigación COSMI. Al terminar ya en el año 2016, y desde el grupo COSMI solicita una beca predoctoral FPI para poder realizar su tesis doctoral en el campo de la biología molecular y la biotecnología. En el año 2017 se le concede esta ayuda y es contratada como investigadora predoctoral en la Universidad de Extremadura. En el año 2020, a raíz de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, el Instituto de Salud Carlos III le concede a su grupo de investigación GIEN, cuyo responsable es el doctor José María Carvajal González, un proyecto con el cual consiguen crear un kit para la detención rápida de las distintas variedades de virus que colonizan las células de las vías respiratorias. A lo largo de esta última etapa ha trabajado en varios proyectos de investigación, ha impartido docencia a alumnos de grado de Biología y Biotecnología en la Universidad de Extremadura, ha asistido a congresos científicos y junto a los compañeros del grupo COSMI ha publicado diferentes artículos de investigación en revistas de carácter científico. En abril de 2023 culmina su etapa predoctoral con la tesis doctoral en Biología Molecular y Biotecnología bajo la dirección de los doctores don Francisco Centeno Vázquez y don José María Carvajal González. Actualmente trabaja como profesora en la Universidad de Extremadura. Y como se expresa en el cartel anunciador del Ateneo, Selene es de vocación científica. Selene, tuya la palabra. Muchas gracias. Muy buenas a todos. En primer lugar, agradecer a Andrés, que se puso en contacto conmigo y me ofreció la oportunidad de estar aquí, de impartir esta charla, de hacer esta charla coloquio, y al resto de miembros también del Ateneo por la invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión y es un orgullo que desde tu pueblo pues al final pues sigan tu trabajo y se interesen por él, ¿no? Y también gracias pues a todos vosotros por querer pasaros y estar este ratito aquí con nosotros, y espero que sea agradable, y os invito a que hagáis pues las preguntas que queráis y que, bueno, pues, aquellas curiosidades que tengáis pues que las compartáis conmigo, ¿vale? Bueno, para iniciar la charla, hacer referencia al título que elegí para ella, ¿vale? Y de vocación científica. Entonces, cuando Andrés se puso en contacto conmigo para realizar esta charla, pues me puse un poco a darle vueltas a, bueno, cómo estructurarla, ¿no? Qué contar del trabajo realizado en la universidad, y también de qué título ponerle a la charla, a la conferencia. Y me puse a pensar realmente cuando había decidido, en qué momento había decidido dedicarme a esto, a ser científica, a investigar, y por qué había tomado esta decisión, ¿vale? Y bueno, pues y echándole un poquito de tiempo, me di cuenta que realmente creo que lo tuve claro desde muy pequeña, ¿vale? Era una niña muy curiosa, como ya ha comentado antes en la presentación, que me hacía muchas preguntas referentes al mundo que nos rodea, a los seres vivos, ¿no? Que nos rodean, y por esta razón yo creo que eso, que lo tuve ya bastante claro desde pequeña. De ahí el título de vocación científica, ¿vale? Y antes de seguir con la charla,
me gustaría presentaros a estas tres investigadoras que tengo puestas, que he decidido añadir aquí en esta primera diapositiva, y porque también está relacionado con esto de la vocación científica, porque considero que son tres investigadoras que verdaderamente pues, han sentido y tienen vocación por la ciencia, por el mundo de la investigación. Son tres investigadoras españolas de renombre, con carreras brillantes. Ana Cuenda, la doctora Ana Cuenda, que además es extremeña, pacense. La doctora Guadalupe Sabio, cacereña en este caso, también extremeña, ¿vale? Y la investigadora doctora Margarita Sala. Margarita Sala falleció en el año 2019, pero es referente para un montón de generaciones de investigadoras, de investigadores también, por supuesto, porque decidió estudiar una carrera científica y ser investigadora en un momento en el que eso no era lo normal, en el que las mujeres pues, no accedían de manera habitual a los estudios universitarios y mucho menos a estudios científicos o a la carrera investigadora, ¿vale? De hecho, su marido era también investigador, Eladio Viñuela, muy ligado también a la Universidad de Extremadura, y durante muchos años pues, se le conocía como la mujer de Eladio Viñuela, aunque ella también era investigadora. Entonces, siempre que doy una conferencia me gusta presentar pues, a referentes científicos que me han aportado mucho a lo largo de mi carrera investigadora, ¿vale? En este caso, estas tres investigadoras. Más adelante en la charla volveré otra vez a hacer referencia a ellas. Bien, como decía, desde muy pequeña yo ya me hacía muchas preguntas referentes al mundo que nos rodeaba, a los seres vivos, a cómo funcionamos, por qué funcionamos de esta manera, por qué nos relacionamos de la manera que lo hacemos, ¿no? Y todo esto pues, me ha llevado a estar donde estoy hoy en día. También tengo que hacer un apunte especial a mis padres, que están aquí también, que bueno, pues desde pequeños también ha sido un estímulo muy grande el que ellos también tuvieran esa especial sensibilidad por el mundo natural, por la naturaleza, los seres vivos, muchos documentales en televisión sobre la vida, y yo creo que esto también pues, ha influido en la decisión que yo he tomado a posteriori, ¿vale? Además, también resaltar o reseñar que en la etapa ya de formación académica en el instituto, pues tuve la oportunidad de encontrarme con profesores y profesoras, pero en especial profesoras, biólogas también, que me transmitieron ese entusiasmo también por la biología, por esta ciencia, y fue bueno, pues ya decisivo para que yo tomara porque yo me dedicara al final a la ciencia, ¿no? a la investigación. En el año 2010 comienzo mi carrera de biología, elegí al final las ciencias de la vida, la biología, y cuando inicio estos estudios se me abren pues, un montón de posibilidades, un montón de ramas, de disciplinas diferentes, muy diversas, que abarcaban características diferentes del mundo que nos rodeaban. Y entre todas ellas, dos especialmente, pues fueron las que más me interesaron, me motivaron, y esas fueron la biología molecular y la genética. Y en parte porque conseguían contestar o responder a esas preguntas que yo desde pequeña me venía haciendo. Entonces, pues era lo que más pues, me entusiasmaba, lo que más llamaba mi atención. Y además tenían el plus de que me permitían realizar investigación, trabajar en el laboratorio, que era también algo que me motivaba y me gustaba mucho, aunque yo todavía por aquel entonces no sabía muy bien qué significaba eso de trabajar en un laboratorio. A lo largo de la carrera, pues también tuve la oportunidad de conocer el trabajo de otros investigadores e investigadoras, no solo de la Universidad de Extremadura, sino también pues, de otros centros de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, pues a través de conferencias, de congresos, al leer sus trabajos publicados en revistas científicas, y esto supuso también un estímulo, un revulsivo de trabajar aún más duro, de esforzarme mucho más, porque yo quería hacer eso, o al menos en parte quería hacer lo que estos investigadores estaban haciendo y aportar mi granito de arena, ¿vale? Pues a la sociedad, y a poner pues, una solución, o al menos intentarlo, pues a cuestiones o problemas que aparecían o que
que se planteaban, ¿no? Que se siguen planteando. Entonces, terminada la carrera, pues yo tenía claro que me quería dedicar a la investigación científica y además en el ámbito de la biología molecular y la bioquímica. Pero ¿qué es eso de la investigación científica? ¿Qué significa? ¿Vale? Entonces, pues hay una definición que nos da la RAE, que es el conjunto de acciones, tanto a nivel intelectual, es decir, de conocimientos que obtenemos a través de la bibliografía, conocimientos previos acerca de un determinado tema, y también pues actividades más de carácter experimental o práctico, pues que todas van encaminadas a ampliar el conocimiento que tenemos sobre un determinado tema y dar solución, o intentar en parte dar solución a problemas o cuestiones planteadas. Entonces, a esta definición que nos da la RAE, pues aportar o complementarla con la propia experiencia investigadora. Al final, la carrera investigadora es esto, pero también hay que tener en cuenta que es un camino largo, es un camino bueno, pues difícil, no nos vamos a engañar, que requiere de muchísima dedicación, de muchísimo tiempo, sacrificio en muchas ocasiones también, de ponerlo en un puesto prioritario en muchas ocasiones de tu vida, ¿vale? Pero que al final, si te gusta, te motiva, merece la pena. Al final te aporta satisfacción el poder pues eso, aportar a la sociedad pues un poquito de ese conocimiento e intentar resolver esos problemas existentes, ¿vale? Nada, comentar por encima las imágenes, son algunas de las instalaciones que tenemos allí en la universidad, y algunos de mis compañeros también que están allí realizando sus tesis doctorales, ¿vale? Y así, de manera muy resumida, no me voy a parar mucho en esto para no aburrir mucho, pero para que contextualicemos qué es la investigación científica y qué supone, y cuando hablo de que es una carrera larga, pues que veamos por qué digo esto, o que sepamos pues eso, contextualizar la carrera investigadora, pues un poco describir las etapas por las que los investigadores pasamos, ¿no?, a lo largo de esta carrera investigadora. Entonces, una vez que tú haces tus estudios de grado, en este caso el grado en biología, tienes que hacer una especialización, ¿vale? Especializarte en una determinada área. En mi caso decidí que fuera la biotecnología, ¿vale?, porque aunaba esos conocimientos de la biología molecular y de la bioquímica, de la genética, de la que os he hablado, y tuve la suerte durante este año de especialización, durante este máster, de comenzar a trabajar en un laboratorio, en un grupo de investigación. De esta manera me inicié en lo que era realmente el trabajo de investigación, el trabajo duro y todos los entresijos que conlleva y todo lo que conlleva el trabajar en un laboratorio. Después os presentaré al grupo de investigación. Una vez te especializas, terminas esa especialización, ese año de especialización, comienza lo que se conoce como etapa predoctoral. La etapa predoctoral, bueno, pues es un paso vital en tu carrera investigadora. Dura, bueno, pues aproximadamente entre 4 y 6 años, ¿vale? Y es el momento en el que tú comienzas a hacerte autónoma en el laboratorio, empiezas a adquirir esos conocimientos tanto pues, intelectuales, de información acerca del tema sobre el que estás investigando, como de técnicas y de utilización de diferentes equipos para poder llevar a cabo esa investigación y obtener unos resultados finales que tú puedas presentar y bueno, que aporten, ¿no?, finalmente a la sociedad. Una vez presentas tu tesis doctoral, obtienes tu título de doctor, comienza o empieza así por la siguiente etapa, que es la etapa postdoctoral. Esta etapa se puede extender pues, indefinidamente incluso, y bueno, pues en ese momento se considera que ya eres autónomo como para incluso poder formar tu propio grupo de investigación, bueno, o formar parte de grupos de investigación ya existentes, pero haciendo un trabajo bastante independiente y autónomo, llevando tus propias líneas de investigación, ¿vale? A grandes rasgos sería un poquito lo que es las diferentes etapas de la carrera investigadora. Al final, ¿cuánto tiempo supone toda esta carrera investigadora? Bueno, pues 15 años, 20 años,
depende un poco del contexto, de las áreas por las que te muevas, de las universidades en las que te muevas. Esto hace referencia a la carrera investigadora, no lo he dicho, lo digo ahora, en el ámbito público sobre todo, en el ámbito público español. También es aplicable a la carrera investigadora en otros países, con ligeras peculiaridades, pero bueno, prefiero a la investigación en el ámbito público español. ¿Vale? Nada, no me enrollo más, pero era un poco por enmarcar y contextualizar qué significa la carrera investigadora. ¿Vale? Como decía, es una carrera de fondo, ¿vale? Es un camino largo y que a veces pues, se hace complicado y un poco cuesta arriba, pero que al final merece la pena. Porque cuando veis los resultados y que puedes aportar algo a la sociedad, pues al final pues sientes mucho orgullo y mucha satisfacción. ¿Vale? En el año 2016, desde el grupo de investigación COSMIC, configuración de sistemas moleculares y celulares de la Universidad de Extremadura, se me da la oportunidad de solicitar una ayuda predoctoral a la Junta de Extremadura para poder realizar mi tesis doctoral. En este mismo grupo donde yo ya había trabajado como estudiante en prácticas durante mi máster o mi año de especialización. Un año después, esto también ocurre mucho en ciencia, que los periodos de espera entre concesiones de proyectos pues se alargan bastante. Entonces, un año después, en el año 2017, se me concede esta ayuda y soy contratada por la Universidad de Extremadura como estudiante, bueno, como investigadora estudiante predoctoral para incorporarme en COSMIC, ¿vale? Y nada, presentaros un poco a mis compañeros. Siempre intento hacer referencia, bueno, siempre hago referencia a los dos investigadores que dirigen el grupo de investigación, porque al final, gracias a ellos estoy donde estoy, me dieron la oportunidad de seguir en esta carrera investigadora y pues me han apoyado muchísimo y me han enseñado pues mucho de lo que obviamente sé. Entonces, ya lo hemos nombrado en la presentación. Este es el investigador ya titular de la universidad, pero en aquel entonces, cuando yo comencé en COSMIC, allá por el año 2017, era investigador postdoctoral. De hecho, acaba de regresar de Estados Unidos de una etapa postdoctoral realizada en Estados Unidos. El doctor José María Carvajal González. Y aquí encontramos al doctor Francisco Centeno Velázquez, profesor titular de la universidad. De hecho, se jubila en breve y bueno, es una verdadera pena. Me alegro mucho por él, pero es una verdadera pena porque al final es un gran investigador que perdemos en la universidad, ¿vale? Aparecen algunos de los miembros del equipo, no todos. En el momento en el que yo comencé en COSMIC éramos como 5 miembros, 6, ya somos unos 15, 16 aproximadamente. El grupo ha ido creciendo bastante con nuevas incorporaciones y nuevos compañeros que también están pues, realizando sus tesis doctorales. ¿Y a qué se dedica COSMIC? ¿Cuál es el objeto de estudio de COSMIC? Os he hablado de que la especialidad que más llamaba mi atención era la biología molecular y la genética, o la biotecnología, que englobaba esos conocimientos, y precisamente COSMIC se engloba dentro de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Genética de esta facultad. Y el objeto de estudio que tiene este grupo, que tenemos en este grupo, pues son las células. Las células son las unidades estructurales y funcionales básicas que conforman todos los organismos, todos los tejidos que conforman, todos los órganos que conforman a los seres vivos y que nos posibilitan realizar pues, todas las funciones que realizamos, ¿vale? Y concretamente, dentro de estas células, estas unidades funcionales básicas que aparecen en todos los seres vivos, nos centramos en el estudio de dos moléculas o de dos componentes principales, ¿vale? Por un lado, el material genético, el ADN, ¿sí? Esta molécula que contiene toda la información que caracteriza a un individuo, de qué color es su pelo, qué altura tiene, de qué color son sus ojos, cuál es su predisposición a padecer una determinada patología, ¿vale? Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, he querido añadir estas imágenes en esta presentación también, porque bueno, me parece una imagen preciosa para empezar, y para seguir me parece un hito histórico muy relevante en la biología molecular y reseñable, ¿vale? Esta investigadora es Rosalind Franklin, que a lo mejor nos suena, ¿vale?
Era una física y química que trabajaba con radioactividad, de hecho murió muy joven por exposición continuada a esa radiación, ¿vale? Y esta es una imagen de difracción de rayos X y es la primera imagen que se tiene de la molécula de ADN, ¿vale? Y bueno, yo os digo que me parece una preciosidad, una pasada. Se obtuvo en el año 1951, por lo tanto con la tecnología que existía entonces, me parece una auténtica maravilla. Y es reseñable, es un hito en la biología molecular porque a partir de esta imagen se pudo reconstruir esa molécula de ADN, supuso el inicio de todos los conocimientos que se han obtenido a posteriori acerca de esta molécula. Sin los estudios de esta investigadora, que de hecho no se le dio demasiada importancia en su momento, y se opacó un poco su trabajo por el trabajo de otros investigadores coetáneos, pues todo lo que sabemos hoy en día de la biología molecular y de todos los avances que hemos obtenido pues no sería posible. Entonces, bueno, quería hacer un apunte a estas investigadoras y justo a esa imagen, ¿vale? Una imagen, como os digo, que es histórica en la biología molecular. Y por otro lado, además de la molécula de ADN, del material genético que está en el interior de esas células, de esas unidades básicas, estructurales y funcionales de los seres vivos, pues también nos centramos en el funcionamiento de las proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Bueno, las proteínas ahora están muy de moda por esto de los batidos proteicos, ¿no? Y dietas ricas en proteínas para la musculación en los gimnasios y tal. Bueno, las proteínas son unidades estructurales básicas también que conforman pues, los tejidos y que realizan funciones muy importantes. Y estas proteínas se obtienen a partir de este material genético. Entonces, para que lo entendamos todo, el material genético serían como las instrucciones para poder construir una determinada estructura. Y las proteínas serían los bloques, ¿vale? Los ladrillos con los que construimos esas estructuras, ¿vale? Y que se van a formar y van a originarse, a sintetizarse, a producirse o expresarse, ¿vale? A partir de este material genético. Y concretamente, en Cosmic, los estudios van encaminados a determinar cómo cambios puntuales que se producen en esta molécula de ADN, en este material genético, es decir, mutaciones en ese material genético, repercuten finalmente en la estructura de esas proteínas y en las funciones que realizan esas proteínas. Si esas proteínas dejan de funcionar de manera correcta o no se sintetizan, no se forman, desarrollan de la manera correcta, al final eso repercute en la aparición de determinadas patologías que van a afectar a diferentes estructuras. De ahí la importancia de estudiar estas mutaciones, estos cambios a nivel del material genético o de esas proteínas, ¿vale? Por su relación con patologías posteriores. En esta diapositiva os pongo esta imagen, así un poco a grandes rasgos, que explica un poco eso de las mutaciones. Entonces, estos son células, ¿vale? Bueno, son imágenes de microscopía, de fluorescencia se llama, y son cultivos celulares, en concreto son células del sistema respiratorio humano, ¿vale? Después, ahora a continuación os explicaré un poquito qué modelos de trabajo utilizamos nosotros en el laboratorio. Y están marcados con unas moléculas fluorescentes de diferentes colores que señalan proteínas diferentes, ¿vale? Esos ladrillos de los que os he hablado. Y os he dicho que mutaciones en el material genético determinan al final cambios en cómo se sintetizan esas proteínas, ¿no? Y en las funciones que van a realizar esas proteínas a posteriori. Pues bien, aquí vemos en esta imagen cómo solo tenemos señal azul. La señal azul corresponde al núcleo, al material genético, ¿vale? A ese ADN que os he estado contando de la célula. Y este verde, que aparece solamente aquí y no aparece aquí, ¿vale? Son unas proteínas concretas a las que se ha unido ese colorante o esa molécula fluorescente verde, ¿vale? La diferencia entre esta imagen y esta imagen, el hecho de que aquí no tengamos esa proteína verde y aquí sí, es precisamente cambios, mutaciones en ese material genético. Para que veáis o para que se ilustre qué ocurre cuando hay
modificaciones o cuando se modifica, se cambia ese material genético, esa secuencia de ADN, ¿vale? Al final repercute en las funciones que van a tener esas proteínas a posteriori. Esto después puede definir que el que esté esa proteína ahí o no esté, pues signifique que haya una determinada patología o no la haya, ¿vale? Un poco así a grandes rasgos. Y concretamente en COSMIC nos hemos centrado en estudiar pues cómo afectan esos cambios en la molécula de ADN a proteínas que después están implicadas en el desarrollo de patologías relacionadas con el sistema cardiovascular, como puede ser la obesidad o la resistencia a insulina, por ejemplo, y cómo afectan también al sistema respiratorio, es decir, desarrollo de patologías relacionadas con este sistema respiratorio, como pueden ser el propio cáncer, ¿vale? O la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o incluso el asma, ¿vale? Enfermedades respiratorias que sobre todo afectan a las vías respiratorias, altas, ¿vale? Bronquios especialmente. Bueno, sería un poco centrar el trabajo que realizamos en COSMIC a grandes rasgos. Y en este contexto de trabajo con el sistema respiratorio y dada la experiencia que tenía el laboratorio, el grupo de investigación, pues justo trabajando tanto con modelos animales como el ratón, como modelos humanos, utilizando cultivos de células humanas obtenidas a partir de un convenio que teníamos con el biobanco del área de salud de Badajoz, con el hospital de Badajoz. Nos cedían biopsias de individuos sanos, de aparatos respiratorios, de bronquios, y a partir de las cuales pues, nosotros realizamos cultivos celulares en el laboratorio para poder pues, realizar nuestras investigaciones a posteriori. Pues en el año 2020 y en el contexto de la pandemia del SARS-CoV-2, desde el Instituto de Salud Carlos III pues, se nos concede un proyecto para estudiar precisamente la interacción entre el SARS-CoV-2 y las células de las vías respiratorias humanas. Es decir, cómo estas células conseguían entrar en las células, penetrar en las células del sistema respiratorio y qué estructuras eran las que fundamentalmente eran dañadas, ¿vale? por el virus. Fue un proyecto muy retador para el grupo de investigación por el contexto en el que nos movíamos, por la manera de trabajar en la que teníamos que trabajar, en el tiempo récord que teníamos que hacer las cosas, y fue pues una experiencia que nos llevó bastante al límite. Resultados que no salían, tiempo que pasaba y las cosas no salían, mucho cansancio, pero bueno, al final una experiencia muy satisfactoria, al final poder contribuir, ¿no? y poner tu granito de arena en el momento y en el contexto en el que nos movíamos. Sin duda es una experiencia que ningún miembro del equipo vamos a olvidar nunca, ya os digo. Además también en este contexto de la pandemia conseguimos producir un kit que de hecho se ha comercializado a posteriori para detectar las diferentes variantes, diferenciar las diferentes variantes del SARS-CoV-2 en esos primeros estadios, en esos primeros meses, que era en ese contexto bastante importante por las diferencias de transmisibilidad que tenían esas diferentes variantes, ¿vale? Entonces posibilitaba ver cómo iban cambiando en la población pues a través de muestras de aguas fecales, de saliva, esas diferentes variantes a lo largo del tiempo, ¿vale? Y más concretamente, y así también de manera rápida, destacar cuál ha sido mi trabajo dentro del grupo COSMIC, es decir, en qué me he centrado durante mi tesis doctoral en estos últimos 5 años. Mi tesis se ha centrado en el contexto de trabajo con un sistema cardiovascular y con sistema respiratorio, que ya lo he venido contando. Pues me centré concretamente en la función de una proteína, la citoquina interleuquina 6, y su papel en el tejido adiposo y en el sistema respiratorio. ¿Y qué es eso del tejido adiposo y del sistema respiratorio? Se ha visto, había bibliografía acerca de el importante papel que tiene esta citoquina en la regulación del metabolismo de las grasas y de los glúcidos, de los azúcares.
Y un tejido que resulta fundamental en la producción de esta interleuquina 6 es precisamente la grasa. Esa grasa que todo el mundo detesta y que todo el mundo se quiere quitar de encima, pues también tiene funciones muy importantes, ¿vale? Como por ejemplo la de secretar determinadas hormonas y determinadas proteínas que después van a tener funciones también muy relevantes, ¿vale? Entonces el tejido adiposo, la grasa, es productora principal de esta interleuquina 6 y como os digo, esta interleuquina 6 después tiene funciones muy importantes en la regulación del metabolismo de los azúcares o del metabolismo de las grasas. Y me centré en estudiar cómo alteraciones en la expresión o en la síntesis de esta interleuquina 6 estaba después relacionado o estaba implicado en el desarrollo de patologías que afectan al sistema cardiovascular, como por ejemplo la obesidad, ¿vale? O la resistencia a insulina. Entonces, a lo largo de mi trabajo, pues intentamos describir pues nuevas rutas que describían pues eso, la regulación de la expresión de esta proteína en este tejido adiposo. En este caso lo hicimos en modelo murino, en modelo animal, utilizando ratones de experimentación, ¿vale? Y por otro lado, también estudié cómo esta interleuquina 6 está implicada en la renovación, en la regeneración del sistema respiratorio. Entonces, para que los órganos y los diferentes tejidos funcionen de manera correcta, sus componentes celulares, sus células, de las que ya hemos hablado anteriormente, tienen que estar constantemente renovándose, regenerándose. Y las células senescentes, es decir, que ya tienen mucho tiempo o que no funcionan de manera correcta, por lo que sea, tienen que cambiarse, ¿vale? Y pues ponerse en su sitio células nuevas que tengan pues funciones o que funcionen de manera correcta. ¿Vale? Pues también conseguimos ver que esta proteína interleuquina 6, esta citoquina interleuquina 6, pues tiene un papel relevante en esa regeneración y renovación de ese epitelio respiratorio o del sistema respiratorio. Dado el importante papel que tiene esta interleuquina 6 en este tejido, pues también aberraciones, problemas, modificaciones que se produzcan en esta proteína, pues conllevan pues el desarrollo de patologías que están relacionadas con este sistema respiratorio. Por ejemplo, la EPOC o incluso algunos cánceres concretos que afectan a tipos celulares concretos del sistema respiratorio, ¿vale? Bueno, así un poco a grandes rasgos, tampoco para no intentar aburrir, ¿vale? Destacar en esta diapositiva que he querido añadir, bueno, algunas imágenes de resultados reales que he obtenido durante la investigación. ¿Vale? Estas imágenes que tenemos aquí son de microscopía también de fluorescencia, como las que vimos con anterioridad. Y ya os digo, están tomadas gracias a la utilización de marcadores fluorescentes, concretamente anticuerpos. Creo que nos suena eso de los anticuerpos también, con los test de anticuerpos, ¿no?, que utilizábamos durante la pandemia. Pues estos anticuerpos funcionan, para que lo entendamos, como antenas receptoras, ¿vale? Antenas receptoras que van a unirse a componentes concretos, a proteínas concretas que están en estas células, ¿vale? Entonces, en el laboratorio lo que nosotros hacemos es coger anticuerpos diferentes que reconocen componentes diferentes que forman parte de estas células, les ponemos colores diferentes, por así decirlo, para obtener finalmente estas composiciones. ¿Y qué es lo más interesante de estas composiciones? Pues que nos dicen cómo se está produciendo la síntesis de estas proteínas, si se están sintetizando bien, si no se están sintetizando, cuándo se tienen que formar, y también algo muy interesante es dónde se están formando esas proteínas y si lo están haciendo en el lugar correcto, porque al final todos los cambios que no sean naturales pues conllevan pérdida de funcionalidad y desarrollo de patologías, de determinadas patologías. ¿Vale? En este caso también son células del sistema respiratorio humano, ¿vale? Todo lo que hemos hecho en el laboratorio en sistema respiratorio está hecho en humanos, con muestras humanas. Y esta imagen, que a mí me parece una auténtica pasada, no la imagen en sí, sino la tecnología que existe para obtener imágenes de este tipo, es una técnica que es la microscopía electrónica de barrido. ¿Vale? Esta microscopía electrónica de barrido se utiliza para obtener imágenes con muchísimo detalle de la superficie de las células. Entonces, esto que vemos aquí, ¿vale?,
son células del sistema respiratorio, ¿vale? Y esto concreto, estas estructuras concretas que aparecen aquí, son cilios, ¿vale? ¿Qué son los cilios? Las células del sistema respiratorio, bueno, o el tejido que conforma el sistema respiratorio, está formado por diferentes tipos de células, es decir, esos componentes, esas unidades básicas estructurales, pero que están especializadas en diferentes funciones. Entonces, tenemos unas células que están especializadas en secretar moco a las vías respiratorias. Y tenemos otras células que lo que hacen es tener estas especies de prolongaciones en su superficie que baten de manera coordinada para mover ese moco. Y nos preguntamos, ¿para qué hacen eso? ¿Por qué hay secreción de mocos? ¿Y por qué hay cilios? ¿Para qué los mueven? Bien, pues es un mecanismo de defensa frente a la infección o a la afectación pues, por patógenos o por partículas contaminantes. Entonces, de manera que cuando estas células del sistema respiratorio baten su cilio, mueven el moco hacia el exterior del sistema respiratorio y todas aquellas partículas contaminantes o patógenos, virus, bacterias que hayan quedado atrapados en ese moco salen hacia el exterior. Un mecanismo de defensa para intentar minimizar pues, los daños que estos patógenos, estos contaminantes puedan realizar en nuestro sistema, ¿vale? Entonces, de esta manera podemos conseguir ver las células con tanto detalle, incluso para poder estudiar esos cilios, cómo se forman, si son aberrantes, si no son aberrantes, ¿vale? Bueno, un poco así, a grandes rasgos, es el trabajo que realizamos en el laboratorio. Para ir finalizando la charla, que no nos haga muy larga, pues me gustaría hacer un pequeño apunte sobre las perspectivas futuras, bueno, a nivel opinión personal, sobre las perspectivas futuras de la ciencia y la investigación. Creo realmente que la investigación es motor de cambio y de desarrollo y de avance en la sociedad. Entonces, sin ciencia no hay futuro, sin ciencia no hay avance, no hay desarrollo. Un país que no invierta en investigación es un país que al final se va a quedar a la cola en el ámbito sanitario, en el ámbito de las ciencias de la vida, pero no solo en estas ciencias que yo os estoy nombrando, sino también a nivel de las ciencias de la comunicación, de las ciencias empresariales, de la educación, en muchos ámbitos, en la tecnología. Entonces, al final, invertir en ciencia es invertir en avance social, en avance de la sociedad. Y en este punto creo que es importante también que pongamos nuestra atención en las generaciones futuras, en esas generaciones de niños, de niñas, de jóvenes de hoy en día y que sienten ese gusanillo, esa curiosidad que sentía yo cuando era pequeña, que se hacen muchas preguntas, ¿no?, sobre pues, lo que les rodea. Y es importante que les animemos a que pues, realmente si les gusta, si esto es lo que les motiva, aunque sea una carrera difícil y larga, pues que se dediquen a ello, porque al final son los que van a hacer que esto avance y que la sociedad avance. Entonces yo siempre me dirijo a ellos, aunque no haya en la sala, pero es eso, que es un camino difícil, que a veces se hace un poco largo, pero que merece la pena, que al final poder aportar tu granito de arena a la sociedad pues te satisface mucho, ¿vale? Y ya por último, también me gusta siempre hacer referencia, y de esta manera cerramos el círculo y vuelvo otra vez a la diapositiva que puse al inicio de la charla, y es que es muy importante tener referentes en la ciencia, referentes en los que tú te puedas ver, en los que te puedas reflejar, a los que te quieras parecer. Y algo que yo he echado en falta, ya no ocurre tanto, pero mientras mi formación académica sí que eché en falta, es tener referentes de investigadoras femeninas, de investigadoras mujeres, porque las hay con trabajos excelentes, pioneras en sus áreas, en sus campos, pero que no se conocen, que no se estudian y a las que no se les da voz. Ya os digo, no ocurre ya tanto, pero bueno, pues en estos años pasados sí que ocurría mucho. Entonces, bueno, volviendo un poco a eso de vocación científica y a la importancia que yo le doy a tener referentes en ciencia mujeres, pues bueno, pues aquí las tenemos otra vez: doctora Guadalupe Sabio, Margarita Salas y bueno, Elizabeth y Ana Cuenda.
Nada, esto ha sido todo y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues como es habitual, vamos a abrir un espacio para que ustedes pregunten lo que consideren oportuno a Selene en este caso. Y bueno, adelante, quien quiera intervenir. Siempre que vemos investigadores, científicos, siempre los vemos enfrascados en algo. Nunca sabemos lo que están haciendo, pero sabemos que están investigando. Entonces, en un caso, no sé, que no sé muy bien cómo comentártelo, por ejemplo, sale una cuestión. ¿Cómo me planteo, cómo se plantea el investigador, cómo hace el cuadro sinóptico, por dónde empiezo, cómo sigo, qué hago, dónde voy y dónde voy a terminar? Bueno, una buena pregunta. No es tan lineal como parece. Es decir, no es una cosa que tú te plantees en la pizarra y te vaya saliendo todo perfecto y salga todo a la primera. Entonces un poco haces una tormenta de ideas inicial en torno al tema que se te plantea y posibles soluciones, posibles pruebas que tú puedes ir haciendo en el laboratorio para intentar ir dilucidando qué va a ocurrir con eso. A medida que tú vas haciendo investigaciones y vas obteniendo resultados, tanto positivos como negativos, eso te va abriendo otras muchísimas preguntas y otras muchísimas posibilidades de experimentos que hacer o de incluso otros investigadores a los que recurrir, lecturas de otras investigaciones, etcétera. Entonces no es algo lineal, sino que tiene, pues eso, ramificaciones y idas y venidas, ¿vale? Pero bueno, lo que se intenta hacer es una tormenta de ideas inicial y plantear una serie de experimentos que tengas claros, que puedan ir aclarar y centrando un poco la investigación, y en base a eso, pues bueno, vas orientando un poco el estudio. Hay muchas cuestiones que al final se te quedan en el tintero, porque claro, se te abren posibilidades pues muchísimas, pero bueno, no se puede abarcar en muchas veces todo. Entonces, bueno, pues vas un poco orientando, centrando el trabajo. Gracias. ¿Cómo definirías cuál es la situación ahora mismo en Extremadura en relación a la ciencia? O sea, ¿crees que se está realmente...? Es complicada. La situación de la ciencia en España ya es complicada, en la región pues bastante más, la verdad. Se van viendo algunas cosas, se va moviendo un poco el ámbito científico, ya hay muchos investigadores jóvenes que están retornando a la región, muchos que decidimos no irnos, pero la verdad es que es bastante complicado. Las posibilidades de investigación públicas son pues no muy amplias al final, y tampoco hay mucha empresa biotecnológica en la que desarrollar carrera investigadora en la región. Ya cada vez hay más y se está potenciando la I+D en muchas empresas de diferentes índoles, pero es bastante complicado. Al final, bueno, pues hay mucha gente que opta por irse fuera de la región o incluso fuera de España, porque la financiación externa es considerablemente mayor. Al final, todo lo que se hace en ciencia requiere muchísima financiación y muchos fondos. Bueno, pues fondos públicos o fondos de entidades privadas, pero requieren muchos fondos detrás para poder realizar tus investigaciones. Entonces, pues la situación en Extremadura es mejor, pero vamos muy despacio. Más despacio que en el resto de España, en muchas regiones españolas y pues en Europa también. Nos has hablado mucho de tu carrera y cómo has llegado hasta aquí, pero ¿cuáles son tus planes de futuro? Pues mira, ahora mismo trabajo como profesora y estoy en búsqueda de fondos de financiación para continuar con la investigación, porque al final la investigación pública en la universidad depende mucho de fondos, sobre todo públicos, que se reciben pues cada cierto tiempo y un poco a cuentagotas. Entonces, desgraciadamente, cuando esos fondos terminan, proyectos de 3 años, 4 años o de 2 años, pues muchos de los investigadores pues tenemos que salir y esperar a que vuelvan otra vez a haber fondos con los que contratarnos, y ya no contratarnos solo, sino poder desarrollar la investigación.
Entonces, pues mis perspectivas de futuro es pues seguir ligada al ámbito científico. Me gustaría que fuera en la región, por lo que digo, porque al final hay que fortalecer el ámbito científico aquí, en nuestra casa, pero bueno, si no, pues en otras regiones de España. Sí, precisamente Juan de la Cierva, las Torres Quevedo, varias convocatorias que se van abriendo a lo largo del año. El problema de estas convocatorias es que a lo mejor la convocatoria sale en enero y no se resuelve hasta diciembre de este mismo año o incluso enero, febrero del año siguiente. Entonces al final hay muchos periodos de inactividad, o no de inactividad por completo, porque al final siempre estás ligado y siempre haces cosas, siempre te estás actualizando. Pero bueno, contrato como tal, pues en búsqueda de financiación. Gracias. Me gustaría preguntarte cuál es el proceso que sufre el resultado de vuestro trabajo desde que vosotros lo termináis hasta que finalmente pues, eso se ve implementado por las empresas de desarrollo científico y desarrollo también de productos para tratar las enfermedades. Háblanos un poco de ese proceso. Sí, que es muy complejo. Es un proceso bastante complejo también y que se prolonga bastante en el tiempo. Al final, bueno, la investigación que nosotros realizamos en COSME es una investigación que se dice que es básica, ¿vale? Son conocimientos previos que sirven de base para el desarrollo de una investigación más aplicada en un producto concreto. Entonces, el primer paso de toda investigación científica, o casi siempre, es la publicación de esos resultados, pero ya no solo por la publicación, sino por la validación de esos resultados. Cuando tú publicas una investigación, bueno, obtienes unos resultados y los publicas en una revista científica, esos resultados han sido evaluados, valorados, corregidos y debatidos por investigadores expertos en el área, investigadores a los que no conoces y de manera, bueno, totalmente, en principio, aleatoria. Y una vez tú validas tus resultados y tienes una cierta, ¿cómo diría?, bueno, pues que efectivamente pues, se valora, ¿no?, ese resultado como algo que puede aportar. Después entra la parte de la financiación privada o de que las empresas privadas quieran poner eso después en marcha, quieran adquirir ese conocimiento o esa tecnología e implementarlas en sus cadenas pues, de producción o lo que sea. Es un camino bastante complejo, muchas veces también implica que hay que patentar ciertas partes de ese conocimiento o de esas tecnologías, que también requiere pues, de una burocracia bastante larga, que se demora también bastante en el tiempo. Entonces, no es sencillo, pero la colaboración pública-privada de justo poner eso, de que algo sea, de que se pueda aplicar, de que yo tengo un conocimiento en el laboratorio y eso después se puede aplicar, pues cada vez se hace más y más rápido, ¿vale? Ya se están poniendo en marcha pues, mecanismos alternativos para que eso sea más rápido, porque al final es lo que queremos, ¿no? Aportar soluciones a problemas reales que suceden, bueno, que se plantean en la sociedad, ¿vale? Entonces, bueno, tiene que haber una colaboración entre el ámbito público y privado, y que ese ámbito privado pues realmente se interese por ese producto y después, claro, lo quiera comercializar. En muchas ocasiones adquieren el conocimiento y después, por lo que sea o por intereses varios, pues no se termina comercializando. Vale. Sí, yo quería preguntarte cuál es el principal escollo o problema que tenéis en la investigación para no poder desarrollar más lo que podríais hacer. Mira, pues por un lado, y desgraciadamente, pues la financiación. Es al final, si depende de fondos que llegan cada 3 años, después tienes que volver otra vez a pedir un proyecto. Ese proyecto tarda más de un año en resolverse. Ahora se te concede o no se te concede. En el camino pierdes personal porque pierden sus contratos, entonces también hay menos personas que puedan trabajar y que puedan desarrollar ese proyecto. Entonces, es un escollo importante el tema de la financiación. Otro es la estabilidad de las personas que trabajamos en investigación. Al depender también de estos proyectos y de estas financiaciones cíclicas, pues no tenemos una estabilidad a largo plazo, al menos en las primeras etapas de la investigación.
Entonces pues estamos constantemente como eso, saliendo, entrando, pues uniendo un contrato con otro contrato, un contrato de 6 meses, con un contrato de 1 año, un contrato de 3 años, ahora te vas 6 meses otra vez al paro. Entonces así es un poco complicado poder pues, desarrollar la investigación y obtener unos resultados bueno, pues en tiempo y forma. Entonces un poco yo diría que son esos los principales escollos. La estabilidad en la carrera investigadora, la facilidad para poder estabilizarse, dar una estabilidad a los investigadores y la financiación a día de hoy. En tu trabajo, ¿te dedicas 1 hora a la docencia? ¿No? ¿Qué opinas sobre cuando tuviste clases en la universidad a la actualidad? ¿Ha habido muchos cambios a la hora de impartir clases, los medios, el nivel de los alumnos? Pues mira, yo creo que sí. O sea, los medios sí. También las nuevas generaciones de profesores que se van pues uniendo a la universidad, que están siendo contratados por la universidad, pues también tienen pues diferentes formas de dar clases un poco más en las que la gente tenga un poco más de voz, un poco más de participación. Yo eché muy en falta en mis clases de la universidad que fueran un poco más prácticas, que pudiéramos pues eso, debatir un poco más, sobre todo en el ámbito de la ciencia, que da pie pues a eso, a debatir y pues a dar nuestros puntos de vista en muchas cuestiones. Y bueno, eran al final clases magistrales con 200 además personas, en las que casi no podías ni siquiera preguntar dudas, que después era muy difícil también acceder a preguntar dudas al profesor. También ha cambiado mucho la cercanía, la confianza con los profesores, el atreverte a ir al despacho del profesor y, oye, pues yo de esto no me he enterado esta mañana, esto sí lo puedes. Bueno, un poco eso también ha cambiado mucho y creo que a mejor, que va cambiando la cosa a mejor. Y sí, yo diría que un poco así. El nivel de los alumnos, bueno, es que depende un poco también del curso o del año. Tampoco es algo, desde mi punto de vista, no es algo que sea o que se mantenga o que haya un patrón exacto, sino hay años en los que pues se ve que la gente tiene mucho interés por lo que están estudiando, que les interesa realmente esto y que están motivados, y bueno, hay años que, bueno, pues no hay ese grado de motivación. Ya cada vez más también, digo que en la carrera de biología antes mucha gente, bueno, digamos que no lo estudiaba muy motivado, y yo creo que ya cada vez la gente que entra en esta carrera concretamente pues lo hace por verdadera vocación y porque le gusta lo que está estudiando. Pero bueno, yo diría que no es algo... ¿Qué asignatura das? Yo he dado sobre todo prácticas en la asignatura de neuroquímica, que es una asignatura en la que se aplica la biología molecular al sistema nervioso, funcionamiento del sistema nervioso, y después técnicas generales de experimentación en el grado de biotecnología, que son, bueno, un poco diferentes técnicas que se desarrollan en el laboratorio y que ellos van poniendo en práctica. Esa ha sido mi experiencia de docencia en... Sí, la verdad es que sí. De educación también, sí. Sí, sí. Sí que me gusta la parte de docencia. No es algo en lo que había contemplado, de hecho, inicialmente cuando empecé la carrera. Lo que más me gustaba era la investigación, pero bueno, al final una parte de la carrera investigadora y de la función del investigador también es la docencia. Y la verdad es que me gusta. Sí. Muy bien, bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, damos por finalizada la charla y el coloquio, que ha sido además también muy interesante. Quiero, en nombre del Ateneo, decirles que estamos haciendo gestiones con otros jóvenes de Fregenal para que puedan también participar en estas charlas, coloquios que estamos teniendo, porque nos parece que son importantes, y sobre todo lo más importante, lo más trascendental de todo es que les demos visibilidad y que les demos relevancia a estos jóvenes para que se sientan, bueno, pues en la medida que se pueda, que se sientan arropados en su pueblo y en su localidad, en su lugar de origen. Así que bueno, seguimos haciendo gestiones. Esperamos poder contar con algunos chicos y chicas más
en breve plazo. Y nada más. Muchísimas gracias, Helene. Gracias a Enhorabuena vosotros. por la charla, por Muchas la iniciativa que nos has dado. Y en nombre del Ateneo, bueno, queremos hacerte entrega de este pequeño recuerdo Muchísimas de gracias. de tu paso por Muchísimas gracias. nuestra charla. Muchas gracias. Sí, muchísimas Muchas gracias, Andrés.